Muy bien, mis hermanas, hermanos, todas y todos bienvenidos. Hoy día, primer día del año 2026, un calendario humano, y vamos a continuar con el trabajo que hemos iniciado hace más de 5 años. En este año, si Dios lo permite, en junio, vamos a cumplir 6 años trabajando ininterrumpidamente en la obra del Señor. ¿Ya? Así que vamos a tener una oración y luego le vamos a entregar el lugar al hermano Mario Peña para que nos traiga la lección que va a edificar. Hermano Gilbert, ¿está por ahí? Se fue. No, mi hermano, aquí me tiene, aquí me tiene. Discúlpame. Por favor, guíenos en una oración, hermanito. ¿Ya? Amén. Padre, te glorificamos, Señor, en esta tarde noche y queremos dar infinitas gracias, Señor, por el regalo de estar contigo a través de tu palabra y de la comunión cristiana. Gracias, Señor, por este día, porque es un día memorable para contar la vida, Señor, y podemos tenerte a ti, que es lo que más necesitamos, Señor. Restáuranos en la fe, Señor, y ayúdanos a ser dignos de llevar tu nombre, de tener ah, este nombre, Señor, sobre todo nombre en nuestra alma, en nuestro corazón, que nos identifica más allá, Señor, de ah, de nuestro ambiente, también nos identifica en un sentido espiritual, nos identifica, Señor, delante del enemigo de las almas, Señor. Haznos dignos, Padre, para poder dar fruto para ti. Y para ello, Señor, pues aprovechamos tiempos como este para profundizar, para ocuparnos, Señor, porque te agrada, Dios, y hay bendición en ello. Dirige, Señor, al hermano que estará a cargo de la palabra hoy y estamos rogando también por nuestros corazones, Señor, para que tú deshagas, Padre, toda ansiedad y nosotros podamos estar receptivos para lo que tú tienes para decirnos, Señor. Gracias por los hermanos organizadores. Gracias, Señor, sobre todo por darnos este tiempo, Señor. Gracias por esta comunión cristiana para retomarla y contar esta nueva historia, Señor, en este nuevo año. Gracias por ello. Infinitamente, Señor, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Gilbert. Bien, estamos en el momento oportuno para hermano Mario Peña, para que nos traiga la edificación, la enseñanza para nuestro crecimiento y nuestro fortalecimiento espiritual. Adelante, hermano Mario. ¿Me habilita para compartir, hermano, por favor? Sí, sí, inmediatamente, hermanito. A ver, aquí está la cosa. Ya está, hermano. Muy bien. Ah, si ustedes recuerdan, hermanos, la lección pasada que había yo empezado con ustedes, están basadas las lecciones en Juan capítulo 9, hablando acerca del ciego como el centro de estos eventos que se dan aquí en Juan capítulo 9. Y le habían preguntado a los discípulos que quién es el que había pecado, si él o sus padres. Y entonces, si ustedes recuerdan bien, pues ya habíamos hablado del ciego, ¿verdad? La primera lección, si recuerdan, trató de Señor Jesús, cuando él dijo, ¿verdad? Aquel hombre, ese hombre que fue el que me sanó, fue el que me curó. Y vimos la sección del ciego también, cuando la vez pasada que dijimos el ciego entre los ciegos, si recuerdan ustedes la lección. Entonces, siguiendo con esa secuencia de, de Juan ah, 9, del 1 al 38, vamos a ver hoy acerca de los discípulos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los discípulos? Los discípulos, y solamente en el Evangelio de Juan, no voy a ir a otros evangelios, probablemente use uno, dos, tres pasajes más,
aparte del contexto de aquí. Y voy a tratar de quedarme en el Evangelio de Juan. La siguiente lección se tratará en su momento de los vecinos del ciego, luego los judíos y luego de los padres del ciego, que ellos jugaron un papel importantísimo, pero en su momento pues vamos a hablar de eso. Entonces, 6 historias que contar que están en este contexto de Juan 1 al 38 y vamos viendo una por una o un personaje por un personaje. La bibliografía, como ustedes saben, me gusta mencionarla generalmente al principio de la lección porque al final pues normalmente se hace la invitación para ya sea el arrepentimiento o la obediencia, pero esa es la bibliografía que consulté, la Biblia de las Américas, la Reina Valera, Blue Letter Bible, que es una herramienta que uso para consultar léxicos, el señor Tyers, el Centro de Restauración Nuevo Testamento, donde también se consultan algunas herramientas, y el señor Matthew Henry, que es un comentarista que narra un poco acerca de esto, de cómo se creía en aquellos tiempos acerca de las enfermedades, y cita algunos pasajes de Jeremías y de Job. El señor Matthew Henry lo hace, no lo voy a citar porque se extiende en el comentario, pero estuve leyendo un poco acerca de eso, ¿verdad? Entonces, básicamente es la bibliografía. Pero entrando en el tema, hermanos, de los discípulos, porque en el verso 2, Juan 9:2, dice que le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, vamos a hablar de los discípulos en el contexto del Evangelio de Juan, solamente. La palabra discípulo o el discípulo no es meramente uno que aprende, sino un partidario. De ahí que se le mencione como imitador de su maestro. El término está en Juan 8, en Juan 15, está en el caso género femenino, mejor dicho, cuando se habla de Tabita, en Hechos 9:36, que era una discípula. Es los sentidos como se usa la palabra discípulos o discípulas o discípula en este caso refiriéndose a Tabita. Entonces, hay una vez que se usa el pasaje aquí, fíjense, vamos a ver rápidamente en Juan 11, en 11:16, cuando habla de Tomás, hay un término griego que tiene que ver con discipulado o discípulo con. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Se refería cuando iban a ir a Jerusalén. Pero el término condiscípulo tiene que haber los discípulos de una persona. Por ejemplo, los discípulos de Juan Bautista, los discípulos de los fariseos. Eh, el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Algunos eran discípulos del apóstol Pablo, pero todos eran discípulos del Señor Jesús. Pero el término condiscípulo es la única ocasión que encontré yo que se usa en este contexto. Pero en fin, el término tiene que ver con ser un aprendiz en el género femenino, un indicativo que acompaña. Es en contraste con didáscalos, que es un término que se usa para maestro. Denota uno que sigue la enseñanza de otro, como los discípulos de Juan. Mateo 9, Mateo 22, Juan 9 se usa de los discípulos de Jesús en un sentido amplio, de los judíos que venían a ser partidarios del Señor Jesús. En Juan 6:6 vamos a ver unos pasajes. Algunos de ellos eran en secreto, como sabemos. De manera especial se mencionan de los 12 apóstoles o de todos los que se manifiestan que son sus discípulos, permaneciendo en la palabra del Señor Jesús. Vamos a ver unos pasajes en Juan 8. En Hechos, de los que creían en el Señor Jesús y confesaban su nombre. Entonces, el término discípulo es un término muy general, pero no voy a ir a otros libros. Voy a tratar de quedarme lo que sería en Juan, ¿verdad? Entonces, hacer discípulos o discipular se usa en la voz activa, intransitiva. Son explicaciones gramaticales, no voy a entrar mucho en eso. Eh, por ejemplo, en Mateo 27, en el sentido de ser el discípulo de alguien, se usa en la voz pasiva. ¿Qué quiere decir la voz pasiva? La voz pasiva es cuando un sujeto recibe la acción. Por ejemplo, había sido hecho discípulo. Es decir, era yo discípulo, fui hecho discípulo del Señor Jesús. En ese sentido, quiere decir la voz pasiva, el que recibe la acción de alguien. Por ejemplo, en Mateo, cuando dice todo escriba que ha sido hecho discípulo, se traduce como docto en la versión que usamos, pero es el mismo término y se usa en un sentido que tiene que ver con alguien que ha sido hecho discípulo. Bueno, podríamos entonces resumir el término en generales, hermanos, que había dos tipos de discípulos. Yo quiero resumirlo así,
en este contexto nada más el Evangelio de Juan. Me voy a limitar ahí. Los que eran hechos por el Señor, los apóstoles, los de iniciativa propia, que querían seguirle al Señor. Ustedes recordarán en otros evangelios cuando uno le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Déjame primero que vaya y entierre a mi padre, o te seguiré, pero déjame que vaya y atienda mi hacienda. Es decir, gente voluntaria que quería ser discípulo del Señor, pero había quienes querían ser sus discípulos. De ese segundo grupo había quienes la querían seguir de lejos o escondidas por diversas razones. Entre ellos había quienes constantemente le seguían y le buscaban a la hora que fuesen, ¿verdad? Andaban tras de él. Bueno, ahora, ¿quiénes fueron los que hicieron la pregunta? Porque era algo irracional y no muy justa. ¿Cuál pregunta? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Por razones culturales, razones de creencias religiosas, no sabemos, pero era un grupo muy general, hermanos, los que seguían al Señor, eran todo tipo de discípulos. Y a mí me cuesta trabajo pensar que fue Pedro o Mateo o los que cercanos de él. Creo que eran ciertos tipos de discípulos que no estaban seguros acerca de esto. Puede ser que hayan sido sus discípulos. El contexto no dice quiénes. Es muy general. Era un grupo muy plural. El maestro quería verdaderos discípulos. Eso, sin duda. Estos fueron llamados por Jesús. Lo sabemos, los 12 apóstoles. Aún aquellos que fueron llamados después. En el caso de Matías lo vemos en Hechos 1 cuando fue el que tomó el lugar de Judas. Pablo y Bernabé, que fueron discípulos escogidos después. Seguramente hubo mucho más que fueron llamados por el Señor y que pues quedaron ahí en el anonimato. No sabemos, hubieron muchos que siguieron al Señor. Es imposible saber cuántos fueron verdaderos discípulos, pero de que los hubo, es seguro, sin duda, ¿verdad? Pero ahí están. El Señor buscaba pues discípulos y dice que los discípulos le preguntaron algo, pero el Señor anteriormente les había dicho a todos los oyentes qué tipo de discípulos él quería. Ustedes recordarán en Juan capítulo 3 verso 1, un contexto que conocemos, ¿verdad? Cuando el Señor le dice a Nicodemo que fue a él de noche y que le dice el Señor que es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos, se llamaba Nicodemo, principal de los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nació de carne, carne es, y lo que nació del Espíritu, Espíritu es. El Señor está hablando de ese nacimiento que habrían de tener aquellos verdaderos discípulos, aquellos que Él quería. Entonces, ya el Señor habla de esto, de dar el primer paso, nacer de Dios, nacer por la palabra, nacer por el agua. Hay un pasaje paralelo que el mismo apóstol Juan escribe en la primera carta de Juan, que me parece que esto nos daría a indicar cuáles eran los discípulos que el Señor quería que fuesen o qué tipo de discípulos el Señor quería que fuesen ellos. Juan capítulo 5, en el contexto del verso 1, el verso 1 al 6, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Vuelve a repetir en el verso 4, hermano, la idea. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que ha vencido al mundo en nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua, sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da vida, da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.
Entonces el apóstol Juan y el Espíritu Santo hablan de esto, el que es nacido de Dios, el que nace del agua y del Espíritu. Y en ese sentido, hermanos, cuando los discípulos están ahí con el Señor, yo me quedé pensando cuando estaba leyendo este contexto, ¿qué tipo de discípulos eran los que estaban con el Maestro? Porque tal vez para nosotros, ¿verdad? Pensamos en los apóstoles, en las mujeres que le seguían, pero acordémonos que eran multitudes, eran discípulos de todo tipo, eran discípulos, algunos jóvenes, algunos viejos. ¿Y quién preguntó eso? El texto no dice. Pero una cosa es cierta, el Maestro buscaba verdaderos discípulos. El Espíritu Santo lo repite y él lo dice. ¿Quiénes eran los que él quería? No aquellos que cuestionaban o que tenían dudas. Hay un pasaje aquí mismo en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ahora se usa el término permanecer. Es decir, si ustedes permanecen en mí y en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Ustedes se acuerdan de Juan, capítulo 15. Yo creo que algunos de ustedes probablemente están pensando en ese contexto. En todo este contexto del Evangelio de Juan, sea en el Evangelio o en la primera carta, se habla de esto, de permanecer en Cristo. Capítulo 15, verso 1, el Señor habla de la vida verdadera. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y en mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Entonces, la palabra permanecer, hermanos, permanezcan en mí es un término que está en imperativo, es decir, es una orden, es un mandamiento y como resultado va a traer los frutos. Entre paréntesis, quiero hacer un comentario entre paréntesis. Estaba escuchando uno de esos audios de repente que uno escucha de gente de otras congregaciones o otros grupos religiosos y dicen que las cartas, por ejemplo, la carta de los Corintios era solamente para los corintios. Las cartas para los Gálatas eran nada más para los Gálatas. La carta de los Romanos, por eso dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, nada más para Éfeso. Es decir, que los mandamientos que eran para una iglesia, nada más eran para esa iglesia y que no eran mandamientos universales. La pregunta es, ¿cómo le hacemos con los imperativos? Cuando dice el Señor, permanezcan en mis palabras. Una infinidad de veces se usa el modo imperativo, que es una forma de mandamiento, de orden. Pero cuando la gente no quiere obedecer a Dios, pues busca cualquier salida, ¿verdad? Porque hablaban del silencio de la mujer, por eso les digo, es una mujer que decía que en Corintios 14, cuando dice que vuestras mujeres caen en las congregaciones, que era nada más para Corinto, que no era para otras secciones. Y probablemente ustedes, hermanos, ya habrán escuchado los argumentos, que hay gente que piensa así. Pero ¿cómo le hacemos con los imperativos? Como en este caso que el Señor dice, permanezcan en mí, obedezcan mis palabras. Son dos factores importantes, dos condicionantes inseparables. No basta pues con conocer solo las palabras de Cristo. Uno puede conocer toda la doctrina de Cristo, lo que Dios quiere, pero si no permanece en sus palabras, viviéndolas, no se puede llevar frutos, ni decir que se permanece, pero no en las palabras de Cristo, en sus palabras que han sido reveladas. Entonces, esas dos partes me parece a mí que eran importantes que los discípulos comprendieran y las entendieran. El Señor, y ya les había dicho anteriormente, si permanecen en mí y en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Estos que preguntaron y que dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Yo no sé qué tipo de discípulos fueron los que hicieron esa pregunta. Yo no sé.
Probablemente fueron los apóstoles, probablemente no. El Señor esperaba que ellos fueran verdaderos discípulos, de acuerdo a la verdad, pero tenían que aceptar esa semilla que estaba sembrada en sus corazones. El Señor quería que ellos fueran ese tipo de discípulos. Hubieron varios tipos de discípulos que al maestro le seguían. Los verdaderos, y los que no eran tan verdaderos. Y en esta ocasión del ciego, hermanos, de seguro que había allí de varios tipos. Y eso es algo que nosotros podemos pensar. En el Evangelio de Juan, yo me quise concentrar en esto para ver qué tipo de discípulos se ven solamente en el Evangelio de Juan. Y yo me quedé sorprendido. ¿Cómo es que los discípulos querían seguir al Señor, pero había ciertos discípulos, algunos preocupados? Por ejemplo, si ustedes recuerdan en el capítulo 4, si vamos al capítulo 4, ustedes recuerdan ese evento. Yo creo que no estoy con hermanos que lo ignoran, pero miren la expresión de los discípulos, ¿verdad? Después que ellos regresan de comprar pan. Juan capítulo 4, verso 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos le decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Es decir, los apóstoles, los discípulos se preocupaban por su Señor. Y seguramente, ¿verdad? Había hermanas, había mujeres discípulas que se preocupaban por su aseo, que tuvieran sus túnicas limpias, que tuvieran sus alimentos. Es decir, se preocupaban porque él estuviera bien, porque al fin y al cabo andaban multiplicando los panes, andaban de ruta en ruta. Hermanos, acordémonos que no andaban en carro, que no tienen los medios que tenemos ahora. Entonces, seguramente traían sus sandalias con polvo, sus ropas con polvo y alguien se preocupaba por él. Entonces había hermanas, había mujeres que sí se preocupaban por él y los discípulos le preguntan, le dice, Señor, pues come algo, porque ellos se habían ido a comprar pan para comer. Y el Señor les dice, es que hay otra comida que tengo que comer. Hay otro evento que podemos tomarlo como discípulos que se preocupaban por él en el capítulo 11. Aquí mismo de Juan, capítulo 11, cuando hablaba de Lázaro, amaba Jesús a Marta y a su hermano Lázaro. Verso 6, cuando yo que Jesús que estaba enfermo, se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Le preguntan, ¿verdad? Pero Señor, vas a estar en peligro. Lo que trato de explicar es que los discípulos sí se preocupaban por su maestro y no querían que le pasara algo. Sabemos del apóstol Pedro en otros evangelios, cuando él habla que iba a padecer y que le dijo, nunca nada de esto te acontezca. El que el maestro le decía, apártate de mí, Satanás. Sí, había discípulos que en verdad se preocupaban por su maestro y era muy noble y muy aceptable. Pero también había ocasiones que los discípulos presentaban esa falta de entendimiento de las enseñanzas. Es decir, eran discípulos, pero muchas cosas no las entendían, tal vez porque no ponían atención, porque no abrían los ojos del entendimiento, porque oían y no escuchaban. Tal vez porque ellos no estaban tan atentos como el maestro esperaba. Aquí mismo en el capítulo 11, cuando les dijo el Señor acerca de Lázaro. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. ¿Cómo entendieron ellos el lenguaje del Señor Jesús? Es probable que el maestro hablara en arameo, es probable que hablara en hebreo, en griego, no sabemos el idioma exacto en que el Señor hablaba, pero el Señor les dijo, voy a despertar a mi hermano Lázaro, a mi amigo Lázaro, voy a despertarlo. Bueno, pues, si está dormido, pues se va a curar. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro murió y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, mas vamos a él.
Entonces, ¿verdad? Ellos no entendieron lo que el maestro les decía. No entendían. Hay otro contexto en el capítulo 16 que podemos verlo también para ver cómo algunos discípulos que le seguían al Señor, tal vez le seguían, pero le escuchaban, pero no captaban las ideas, porque todo era de oídas, hermano. No es como nosotros ahora que los hermanos nos dicen, hermano, vamos a la carta a los Efesios, vamos a este evangelio y verificamos y nos quedamos pensando. En esos tiempos era todo de oídas, todo de escuchar. Entonces seguramente había cosas que ellos en cierta manera pues se les iba. Consideremos el ruido que podía haber alrededor, los animales que podrían cruzarse, o si hacía viento. Es decir, había tal vez distractores que no los dejaban a ellos entender. Y en ese contexto del capítulo 16, verso 30, 17, perdón, Juan 16, 17, que entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es eso que nos dice todavía un poco y no me veréis? De nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir esto? Todavía un poco, no entendemos lo que habla, no comprendemos. El lenguaje del maestro, yo no sé exactamente qué tanta atención ponían ellos cuando él hablaba de que el Padre que me envió y que voy a volver a mi Padre y con aquella gloria que tuve contigo. Y yo no sé a qué tanto ellos captaban esos mensajes, pero el Señor sabía que no le entendían. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntan entre ustedes acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Preguntan por eso? De cierto les digo que ustedes llorarán, se lamentarán, el mundo se alegrará, pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Entonces, los discípulos no comprendían muchas cosas y el maestro entendía eso. Él les presenta la analogía de la mujer cuando da luz, que tiene dolor, pero ha llegado la hora después que da luz y el niño ya no se acuerda de los dolores de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre. Así también ustedes ahora tienen tristeza, pero lo volveré a ver y se gozará su corazón y nadie quitará su gozo. Y sigue hablándoles, en aquel día no preguntarán, de cierto les digo que todo cuanto pidan al Padre se les va a conceder. Hasta ahora nada han pedido. Estas cosas les he hablado con alegorías, dice el verso 25. Y tal vez las alegorías que el maestro usaba, el lenguaje que él usaba, era para algunos de ellos un poco complejo, no para todos. Pero la hora viene, dice, cuando ya no les hablaré por alegorías, sino claramente. En aquel día pedirán mi nombre. No digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo les ama, porque ustedes me han amado. Salí del Padre, he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo, voy al Padre. Sus discípulos, dice el verso 29. Sus discípulos dijeron, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Si uno compara el lenguaje del maestro al principio del diálogo, cuando dice voy al Padre, el Padre que me envió, y esta última explicación que les dice, y que ellos dicen, ahora sí entendemos. No hay mucha diferencia en los términos, en las palabras. ¿Por qué no entendían ellos? Porque tal vez eran esos tipos de discípulos que, que, que batallan. Algunos batallamos para entender las palabras de Dios. Algunos batallamos para entender ciertos pensamientos de la Escritura. Estos discípulos probablemente eran de ellos. ¿Quiénes eran? No sabemos. ¿Eran entre los apóstoles? Probablemente, entre ellos. Pero lo cierto es que había algunos que eran incrédulos y que inclusive se escandalizaban. Yendo al capítulo 6, ustedes recordarán cuando el maestro les dijo que el que come su carne y bebe su sangre, en todo este contexto del capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y le resucitaré en el día postrero. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y habla de todo eso, ¿verdad? De ese simbolismo de comer la carne de Cristo, de beber su sangre. Y entonces los discípulos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es muy complicada, dice el verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? ¿Cuáles discípulos cuestionaron esto?
¿Cuál de ellos? Porque les digo, hermanos, no eran nada más los apóstoles. Le seguían grupos de 30, 40, 50, 100, 200 personas o más, no sabemos cuántas. Pero lo cierto es que entre esa gente había algunos que no captaban las palabras. La pregunta es, ¿qué tipo de discípulos somos nosotros? ¿Somos esos que se preocupan por el cuerpo de Cristo, como los apóstoles se preocupaban por el cuerpo de Cristo? ¿Somos nosotros ese tipo de discípulos faltos de entendimiento, que no entendemos bien las palabras del Señor Jesucristo? ¿O somos nosotros ese tipo de discípulos incrédulos frente a cosas que están un poquito difíciles de entender y que no queremos entenderlas? Ellos estaban frente al Señor Jesucristo. Tal vez ellos podrían estar justificados porque no tenían toda la revelación que nosotros tenemos, porque acordémonos, todo era de palabra. No era como que vamos a ver qué es lo que quiso decir Moisés de esto que Jesús está diciendo, como lo hacemos nosotros a veces ahora, ¿verdad? Que queremos entender un concepto, por ejemplo, sobre la Pascua, y que vamos al Éxodo o vamos a otros pasajes y se nos abre el entendimiento comparando los pasajes y ya entendemos esto del Cordero. Por ejemplo, cuando el caso de Abraham, que iba a sacrificar a su hijo y que el hijo de Abraham le dice, bueno, aquí está el fuego y aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y luego que Abraham, en una forma de profecía, dice, Dios se proveerá, Dios se proveerá de un cordero. Esa es una profecía que se refiere al Señor Jesucristo. Y nosotros ahora podemos discernir y entender los conceptos. Pero esta gente que escuchaba al maestro, no había manera de comparar las palabras del Señor Jesús. Entonces, algunas cosas sí las entendían, otras no las entendían. La pregunta es para nosotros. Nosotros queremos ser discípulos del Señor, verdaderos discípulos. Pero ¿qué tipo de discípulos somos? ¿De los que se preocupan por el cuerpo del Señor o de esos que son faltos de entendimiento, que no ponen su mente en las cosas que leemos, que escuchamos en las lecciones, en los estudios? ¿O somos a lo mejor un tanto incrédulos que sí será cierto que Cristo murió por nosotros, que es necesario celebrar la cena del Señor? ¿O somos de ese tipo de discípulos cobardes que se presenta? Ustedes se acuerdan, hermanos, de Nicodemo, y yo lo mencioné al principio, ¿verdad? Cuando dice el contexto que vino Nicodemo hacia Jesús de noche, y luego vemos en el capítulo 7 también, verso 48, cuando habla de Nicodemo, que yo me quedé pensando cuando leí este contexto del capítulo 7 verso 48, cuando los fariseos le respondieron, también todos ustedes están engañados, ¿verdad? Cuando mandaron a los alguaciles que arrestaran al Señor Jesús, ustedes recordarán, los fariseos mandaron a las autoridades armadas para que arrestaran al Señor Jesús y no lo arrestaron. Y entonces vinieron y ellos les contestaron, ¿verdad? ¿Acaso ha creído en alguno de ellos algún gobernante de los fariseos? Y ahí estaba quién. Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. ¿Quién estaba ahí entre ellos? Nicodemo. Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Pero Nicodemo abrió la boca, pero como no queriendo, sí queriendo. Y les dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondió y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriñe y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nicodemo como que quiso hablar, ¿verdad? Cuando empezaron a cuestionar esto de Señor Jesús, como que se armó de valor, pero luego lo enfrentaron y Nicodemo ya mejor no dijo nada. ¿Por qué? Porque Nicodemo era de esos tipos de discípulos que sí, que no, que sí le sigo, no le sigo, y que de noche iba y lo buscaba. Algunos comentaristas, como este señor Matthew Henry y otros, dicen que era por no ser inoportuno con el Señor Jesús, que no quería interrumpirlo, que estaba muy ocupado haciendo milagros, alimentando personas. Pero mientras sean peras o manzanas, ustedes saben, hermanos, que había algunos fariseos que tenían miedo, que querían ser discípulos del Señor, pero que eran cobardes, eran miedosos, no se atrevían, no pasaban la prueba. Y vemos otra vez en el capítulo 19 y verso 39 que también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras.
¿Por qué se repite dos veces que Nicodemo iba de noche a buscar a Señor Jesús? Porque probablemente le tenía miedo a los judíos, le tenía miedo a los fariseos. Hermanos, los discípulos que estaban con el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, había algunos que eran muy valientes. Lo sabemos del apóstol Pedro, ¿verdad? Y que estaban dispuestos a tomar las armas, como sabemos y lo leemos en los evangelios. Pero en el Evangelio de Juan encontramos algunas actitudes de cobardía, que no querían ellos seguir al Señor. Cuando arrestaron al maestro, aquí lo vemos en el capítulo 18, cuando seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Miren, no menciona el nombre, este contexto, no menciona el nombre. Dice que otro discípulo, este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Por eso les digo que en esta escena del ciego, cuando le dicen al maestro, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Estos discípulos, había algunos que aparentaban mucho valor, pero que eran medio cobardes unos. Y había unos anónimos como este, que tenían cierta influencia, tenían cierto conocimiento. Dice que era conocido el sumo sacerdote. No era cualquier discípulo, no era cualquier hombre. Era un hombre que tenía acceso a los sacerdotes, que podía entrar. Dice que entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote. ¿Se fijan qué discípulo era este? Un anónimo, no sabemos quién era. Si era Felipe o era otro, no era de los apóstoles, pero era un discípulo aventado que fue y habló con el sumo sacerdote y habló a la portera, habló por Pedro e hizo entrar a Pedro. ¿Cómo entró Pedro ahí? Por este discípulo anónimo, que era medio aventado, pero también era miedoso. Por eso les digo yo, ¿qué tipo de discípulos hicieron la pregunta? ¿Y qué tipo de discípulos somos nosotros? ¿Somos nosotros esos discípulos cobardes? Y que de repente nos acordamos como Pedro, como el verso 25, cuando estaba pues Pedro en pie calentándose, le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, muy valiente, ¿se acuerdan ustedes? Le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Hermanos, yo me quedo pensando, ¿cómo era la psicología de esos discípulos que siguen al Señor? Introvertidos, extrovertidos, arrojados, valientes, decididos, acobardados. ¿Quiénes eran? ¿Cómo era la personalidad de ellos? Estos discípulos que seguían al Señor, había de todo tipo, de todo tipo. Había hipócritas, los que lo buscaban por lo material. ¿Se acuerdan ustedes del capítulo 6? ¿Cómo no mencionar este caso, hermanos, de esta gente? ¿Se acuerdan? Cuando fueron y lo buscaron, verso 22, 6:22, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había ido más que una sola barca, que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que esos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Fíjense la palabra, buscando a Jesús. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús, les dijo, de cierto les digo que me buscan. Sí, no porque han visto las señales, sino porque comió en el pan y se saciaron. Y luego ya da la enseñanza, trabajen por la comida que es verdadera comida. ¿Por qué buscaba esta gente al Señor Jesús? ¿Qué tipo de discípulos eran? ¿Que buscaban lo material? ¿Que buscaban su bienestar? El Señor se los dijo. Me buscan porque se saciaron, me buscan porque comieron. Entonces no era un interés sincero que buscaban al Señor Jesús, sino porque les interesaba lo material. Eso es lo que ellos querían. Podemos recordar también el capítulo 12 para conectar la conducta cuando de Judas, ¿quién no se acuerda de Judas?
capítulo 12, cuando estaban 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, al que había resucitado de los muertos. Le hicieron ahí una cena. Marta servía a Lázaro, era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. María tomó una libra de perfume de nardo puro, mucho precio, ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos. La casa se llenó de olor del perfume. Uno de sus discípulos, Judas el Iscariote, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero lo dijo ¿por qué? No porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Un discípulo que andaba con el maestro, pero como sabemos, interesado, interesado, que le interesaba el dinero, le interesaba lo material, no sinceramente. Traicionero, ya conocemos el contexto. Pero aparte de que era un discípulo que lo traicionó, hermanos, yo me quedo pensando si en nuestros días, en la iglesia del Señor, habemos discípulos interesados en lo material, interesados en el dinero, interesados en sacar provecho en la iglesia del Señor. Y digo esto por lo que dice el Espíritu Santo en la carta a los Filipenses. Miren, un pasaje que debe de hacer nosotros pensar en esto. Y pueden ser los intereses más nobles que podemos tener nosotros. Pueden ser los intereses más sinceros por la obra del Señor, pero tal vez no son intereses genuinos, limpios. El Espíritu Santo, cuando le pidió a Pablo que escribiera a los filipenses, y les dice, capítulo 2, verso 3, nada hagan por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y luego verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Está hablando de cristianos, de hermanos que buscaban sus propios intereses. La gente que buscaba a Jesús en Juan capítulo 6, buscaban saciarse, buscaban su bien material. Judas buscaba su propio bien material, pero, pero no es nada más el caso de ellos. Ojalá que nosotros no lleguemos a ser ese tipo de discípulos que estamos pensando en el bien material y usando a los hermanos, a las hermanas, a las iglesias, pensando en nuestro propio provecho material. Se puede dar, lástimamente, se puede dar, hermanos. Es lástima, pero se podría dar. Por eso tenemos que cuestionarnos, ¿qué tipo de discípulo quiero ser yo este año que empieza? Empieza un año nuevo, empieza una nueva temporada. ¿Qué tipo de discípulo quiero ser para el Señor? Un discípulo que se preocupa por el cuerpo de Cristo como los apóstoles se preocupaban que comiera. Un discípulo que se preocupa en verdad por sus hermanos. Un discípulo que va a estar inseguro, que va a estar inestable, que no va a buscar entender las cosas de Dios. O un discípulo que va a andar pensando solamente en lo material. ¿Qué tipo de discípulos queremos ser nosotros? Porque entre estos que andaban ahí junto con el ciego, es muy probable que había este tipo de discípulos que estaban ahí, o incrédulos, incrédulos al testimonio de los cristianos fieles. Miren, ese contexto de Juan 20, hermanos, Juan capítulo 20, ya cuando el maestro había resucitado, ¿qué se aparece? Yo quiero usar este contexto para pensar en esto. Dice que llegó la noche aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. Vino Jesús puesto en medio y les dijo, paz a ustedes. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando lo vieron, se regocijaron. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuvieren, les son retenidos. Pero Tomás, ojo, y aquí es donde va bien la aplicación. Tomás no estaba, uno de los 12, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Obviamente regresó. Le dijeron,
Pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, metiere mis dedos en el lugar de los clavos, metiere mi mano en su costado, no creeré. Muy bien. ¿Qué tipo de discípulo era Tomás? ¿No creía en el testimonio de sus hermanos fieles? ¿No decía el Antiguo Testamento que el testimonio de dos o tres constaba para juicio? ¿No conocía Tomás esto del Antiguo Testamento, que el testimonio de un grupo era válido? ¿Que no sabía Tomás que el Señor se había estado apareciendo después de resucitado? ¿Por qué duda Tomás de sus hermanos? Ya no estoy diciendo que dudaba de la resurrección del Señor Jesús. Está dudando del testimonio de sus hermanos. Era incrédulo en cuanto a lo que sus hermanos le están diciendo en grupo. Hemos visto al Señor. Aquí estuvo con nosotros. Y no les cree. ¿Qué es la aplicación para nosotros? La iglesia hace una obra. La iglesia se reúne a cierto día, a cierto horario. La iglesia tiene una doctrina en cuanto a la cena del Señor, en cuanto a la ofrenda, en cuanto al silencio de la mujer. La iglesia es baluarte de la verdad. La iglesia defiende la existencia de Dios, la existencia de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿cuántos hermanos no le creen el testimonio a los hermanos? Ojalá que alcancemos a ver la aplicación. ¿Cuántos hermanos dudan del testimonio de su grupo de hermanos? Porque el grupo de hermanos están dando testimonio con sus vidas que Jesucristo los salvó, que Jesucristo quiere que se obedezcan sus mandamientos, que Jesucristo resucitó. Pero este Tomás dice, no, no les creo. El Señor quiere, hermanos, que nosotros veamos qué tipos de discípulos somos. No es que queramos seguir a los hombres, no es que Tomás tenía que seguir a los apóstoles, no es que Tomás fuese discípulo de ellos, que les creyera al testimonio de ellos. A eso es lo que voy. Que era incrédulo al testimonio de sus hermanos. Y eso es algo, hermanos, que sí debe nosotros ponernos pensativos. Ojalá que seamos de los discípulos que buscan al resucitado. ¿Se acuerdan ustedes del principio de este contexto? El capítulo 20, el primer día de la semana, cuando fue muy de mañana, siendo oscuro, cuando fue quitada la piedra del sepulcro, corrió y fue a Simón, María y Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo, se han llevado el cuerpo del Señor, no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro, el otro discípulo, fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, a quien venía primero al sepulcro, vio y creyó. ¿Qué tipo de discípulos eran estos? Que buscaban al resucitado, que buscaban al que salió de la tumba. Esos eran los tipos de discípulos que acompañaban al Señor, que le buscaban. Y eso es para nosotros, hermanos, la enseñanza de que qué tipo de discípulos somos. De esos que buscan al invisible, que buscan al que no han escuchado, que buscan al resucitado. ¿Somos ese tipo de discípulos o somos cristianos por tradición? Yo he llegado, hermanos, a una conclusión, y obviamente no voy a decir nombres, pero creo que en nuestros tiempos habemos cristianos de tradición y no de convicción. Que habemos cristianos de tradición porque mi abuelo, porque mis padres, porque mi familia o porque mi cultura, pero no de convicción. Y hay una diferencia entre ser discípulo de tradición y discípulo de convicción. Hay una gran diferencia ser cristiano de tradición por seguir la corriente, porque es la mejor vida que puedo vivir, que ser un cristiano o un discípulo de convicción. Estos que estaban aquí con el maestro,
En Juan capítulo 9, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Quiénes hicieron la pregunta? ¿Quiénes estaban de acuerdo con esa pregunta? No sé, porque es muy general. Yo no voy a entrar en afirmaciones con seguridad de algo que no sé. Lo cierto sé que el ciego que estaba ahí era el centro de plática. Y este ciego, el Señor Jesús le concedió la vista y pudo ver. Y la pregunta es, ¿y los discípulos lo cuestionaron? Pero ellos, ¿quiénes eran? A lo mejor unos todavía estaban ciegos. Eran discípulos que veían a medias, que no veían bien. A lo mejor algunos, los que preguntaron, esos discípulos cobardes e interesados. A lo mejor los que preguntaban, esos discípulos miedosos, que no pasaban la prueba. A lo mejor esos discípulos inestables. O esos que buscaban al resucitado y que sí, sinceramente, creo que estaban engañados, ¿verdad? La pregunta es para nosotros, ¿qué tipo de discípulos somos nosotros ahora en este tiempo, hermanos? Porque nuestro Dios quiere que seamos verdaderos discípulos. Puede ser que tal vez titubeemos, que tal vez exista algo que no estamos seguros, que nos falta algo, pero sí debemos de buscar la respuesta. ¿Qué tipo de discípulo soy yo? ¿Qué tipo de cristiano soy? ¿Un cristiano de tradición o un cristiano por convicción? Hermanos, esa es la lección. Gracias por su atención y ojalá que algo podamos aprender. Muy bien, hermano Mario, muy buena lección, excelente. Muchas gracias. Y vamos a tener una oración y luego de la oración vamos a leer algo de Facebook. Así que voy a pedir al hermano Jorge, por favor, si nos puede ayudar con una oración, considerando también hermanos y hermanas, congregaciones que están con problemas, específicamente en Cuba, un país al cual quiero mucho. Pasábamos 15 años allí predicando el Evangelio entre hermanos, cada año, algunas veces 2 veces al año, y sé lo que sufren los hermanos allí, y no solamente los hermanos, sino que gran parte del país. Por favor, hermano Jorge. Y hermano, muchas gracias. Yo voy a recordar algunos hermanos que han sido mencionados últimamente y que creo que persisten todavía en este problema. Amén. Vamos a orar, Padre. Santísimo Padre, Padre eterno, Padre nuestro. He aquí, Padre, al empezar un nuevo año, están tus santos reunidos para seguir edificándonos en el conocimiento de la sabiduría que usted nos alcanza cada día. Por ello, Padre, le damos gracias y siempre sean eternas gracias porque usted nos posibilita siempre un medio, en este caso una plataforma o una circunstancia para poder nosotros seguir instruyéndonos y conocer bien o ir modelando nuestro carácter discipulado que podamos ser nosotros. Le damos gracias por ello, Padre. El día de hoy, el hermano Mario nos ha traído una porción de su enseñanza y nos ha expresado que reflexionemos sobre qué, ti- qué características de discipulados somos nosotros. Si somos discípulos cobardes, si somos discípulos hipócritas, si somos algún tipo de discipulado que probablemente no es lo que está pidiendo nuestro Señor Jesús. Y que nosotros debemos tener claro que debemos estar convertidos al conocimiento de la santa palabra de Dios y no solo convencidos por una tradición o un familiar que nos lleve al bautizo, sino ser realmente convertidos, que somos hijos de Dios, que creemos en el perdón de los pecados y que seguimos su doctrina, buscando el discipulado perfecto que podamos ser. Gracias le damos por ello, Padre amado. Padre, le pedimos en estos momentos para unos hermanos que están padeciendo siempre a unos problemas de salud. Para la nieta Aitana del hermano Osvaldo Moreno, como también para Osvaldo Moreno, que todavía persiste en algunos problemas de salud. La hermana Ludari, por sus hijos, su familia, que también manifiestan unos problemas todavía de salud. La hermana Yolanda, nuestra querida hermana Yolanda, que todavía la salud no mejora del todo.
a la mamá del hermano Barney Mejía, a la esposa del hermano Ernest, la hermana Soledad, a la hermana Sonia, a la hermana Raquel Muñoz, que también pasan problemas difíciles, en forma especial para los hermanos de la iglesia de Cuba, muchos de ellos que persisten con unas pestes, que es el dengue, que está trayendo terribles problemas de enfermedad en ese lugar. Y en general, Padre, muchos hermanos que nos han pedido que en este momento de repente mi mente no lo recuerda, pero que usted sabe que lo venimos invocando constantemente. A ellos, Padre, y a todos nosotros, le pedimos su intervención, su mano bendita, su providencia divina, para que puedan salir adelante e incorporarse, Padre, a la Grey, a esta Grey que buscamos siempre la edificación, a esta Grey que seguimos casi diario, las plataformas que usted nos pone a disposición, en este caso esta plataforma, en lo cual le pedimos sus bendiciones, Padre, para nosotros poder seguir aprendiendo. Y como el consejo de la lección que hemos aprendido hoy, seamos perfectos discípulos de Dios, convertidos en el conocimiento real de los mandamientos que Dios nos pide que hagamos. Por ello, Padre, te damos muchas gracias en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Voy a leer un poquito de Facebook. Aquí tuvimos la visita de nuestra hermana Mayra Sosa Sandoval, la hermana Alicia Zamora Cepeda, Mario Peña, que no lo ubico, Pieri Andrés Geria, Seila Soto, Álvaro Rodríguez, Isabel Ramos, Marta Urbina, Cristian Jara. Todos ellos estuvieron atentos escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano Mario y que obviamente va a ser motivo de comentario. Hermanos, ¿algún hermano quiere opinar algo, preguntar algo al hermano acerca del tema? Sí, por favor. Hermano Carmelo. Bueno, dale, gracias mi hermano Mario. Muy buena la enseñanza y tenía muy fresca la enseñanza de ayer y hablaba yo que era necesario dejarse transformar por la palabra de Dios, pues dejar que Dios nos transforme para ser verdaderamente discípulos, porque si no seguiríamos como esos discípulos que para mí son religiosos, quieren solamente ser vistos y bueno, me llamó mucho la atención porque sí, hay tantos tipos de discípulos que nosotros no sabemos, porque nosotros no tenemos ese poder para ver lo que hay en el corazón de los hermanos, pero muchas veces los frutos de muchos hermanos pues los delatan. Muchísimas gracias, mi hermano Mario. Excelente, Dios te bendiga. Saludos a Igualmente, la hermano. familia. A Igualmente, Odalis, hermano. todos por allá los nietos. Sí, hermano, Dios los bendiga. A Odalis, ¿conoce a Odalis? Bien. Sí, hermano, yo estuve aquí en Venezuela, conozco a José Barro. Ok. Todo bien. Yo le doy Aquí sus en casa. saludos. Yo le doy sus saludos. Bien, gracias, hermano Carmelo. Voy a leer Con gusto, algunos hermano. chats que tenemos aquí. Vidalia Bermúdez dice, muy buen mensaje, mi hermano Mario. Feliz inicio de año y nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Hasta mañana. Gracias Dios, dice el ¿Qué hermano Lutani. problema? Gracias Dios, hermano Mario, excelente reflexión. Dios te bendiga siempre. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Ahí tenemos otros chats y tenemos uno también aquí de la hermana, ay, que se me había quedado, de la hermana Mayra Sosa Sandoval. Gracias, mi hermano Sergio. Sergio dice, Mario. A ver, dice aquí, a ver, espérese, un momentito. Alicia Zamora Cepeda dice, gracias bendito Señor Jesucristo por permitir llegar hasta acá para oír su verdad. Gracias a los que hacen posible estos estudios. Les deseo a todos los presentes en la plataforma muchas bendiciones en el año 2026. Dios sea nuestra compañía. La hermana Mayra dice, aquí, gracias, mi hermano Sergio, Mario, tiene que ser. Gracias por la edificación. Dios siga dando sabiduría a su vida. Un abrazo a todos. Dios les bendiga. Isabel Ramos dice, amén, amén, todos los hermanos, principalmente a, perdón, disculpe, principalmente a nosotros, los cubanos, gracias. La hermana Isabel Ramos de Cuba. Pieri Andrés Geria dice, gracias hermano por su enseñanza, que Dios bendiga esta gran obra de esta plataforma.
donde es un enorme lugar donde nos nutrimos de la palabra de Dios. María Sosa corrige, dice Mario Peña, disculpen, dice. Bueno, está disculpado el hermano, que nos cae bien nomás. ¿Ya? Hermanito Néstor. Un momento, hermana, por favor. Ya, eso es lo que estamos viendo aquí en los chats. Ahora, hermanita Doris, me estaba hablando. Sí, hermanito, quiero darle las gracias al hermano Mario Peña por su estudio. Yo sé que ha estado muy bueno, he visto solamente el final, pero tengo ese privilegio de verlo en el Facebook después, completito, porque estaba en una reunión y todavía tengo que estar ahí porque me toca la oración final. En una reunión de las hermanas de San Salvador y voy a entrar y por eso, hermanito, disculpe que lo interrumpa. Quiero darle las gracias al hermano Mario y muchas gracias, hermano Mario, que Dios lo bendiga, bendiga a usted, su familia y toda la congregación donde usted se congrega. Gracias, hermanito Mario. Gracias, hermanito Néstor. Igualmente, hermana. Dios la bendiga. Hermana, Bendiciones. que Dios le bendiga. Saludos a Bendiciones. las hermanas por ahí. Bendiciones. Bueno, hermana Yolanda, me está mencionando, tiene el micrófono apagado, hermana. Es que le quería saludar a la hermana Luz Dari. Ah, ya. Sí, pero Ya no se me fue. oyó. Ya se fue, ya. Ok. Hermano Gilbert, gracias, hermanita. Sí, aquí tiene la mano levantada. Muchísimas gracias, hermano Mario, por esa grande exhortación que nos ha transmitido. Me hacía recordar aquellos 500, más de 500 que fueron visitados tras la resurrección, que por supuesto contribuían al testimonio de lo que había sucedido en realidad, pero también la experiencia, ¿no? de haber sido tenido en cuenta por el Señor, porque por supuesto para todos fue una gran tristeza el hecho del final que tuvo, pero no era el final en realidad. De todas maneras, el pasaje en particular sobre el que quería también aportar o hacer reflexionar se encuentra en el capítulo 6 de Juan, versículo ahora 67, o bueno, o 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dice, cuando vieron aquello que no les gustaba. Y entonces el Señor se vira para los que estaban y le dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Porque tenemos siempre que razonar que Jesús no tiene ninguna deuda hacia nosotros. Él lo hizo todo y todo lo que pudo hacer y está satisfecho de su amor y del ministerio y por tanto no entiende de perretas, ¿no? A veces nos comportamos como niños y entramos en esa dinámica y no entendemos el valor de la justificación más allá de la justicia, que es algo tan importante en el Nuevo Testamento y que estamos reflexionando también en algún estudio que nos dedicamos. Quería recordar ese pasaje también que el Señor no entiende de perreta con los discípulos. Ok, gracias. Gracias, hermano Gilbert. Ahora, una pregunta. ¿De dónde sacó esa palabra? ¿Perreta? Perreta, bueno, en mi país es lo que hacen los niños para que los padres... rabieta, dicen Berrinche, acá. berrinche, berrinche. Berrinche también. Ya, ok. Hermano Jorge. Hermano Jorge. Sí, hermano, no vamos a hacer pierretas. Hermano, yo lo que, bueno, buen análisis que hizo el hermano Mario, aprovechando la disciplina profesional que él tiene, ha hecho un análisis exhaustivo de la tipología de discípulos que hay. Pero él lanzó una pregunta al final: ¿qué tipo de discípulos somos? Yo creo que la enseñanza de hermano Mario va no solamente a haber hecho una descripción detallada de los discípulos que dio Jesús, sino para que pensemos nosotros qué tipo de discípulos somos y podamos corregirnos. Y no seamos discípulos que seguimos o solamente que seamos discípulos que tenemos incómodos, que estacionemos, que no seguimos, sino que nuestro análisis nos debe llevar a reflexionar en cuál de lo que sea secciones o formas que ha puesto el hermano somos nosotros y cómo salir de ese entrampamiento para realmente estar convertidos en la palabra de Dios y ser un verdadero discípulo que cree en la perdón de los pecados a través de la sangre y el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo lo veo por ahí, hermano Mario, bonita lección, usted ha hecho un análisis. Espero que no nos analice a nosotros más porque va a sacar muchas cosas más por ahí. Gracias. Bueno, cuando vaya para allá, hermano, ya vamos a ver qué analizamos, ¿verdad, hermano Néstor? Sí. Bueno, vamos bien.
Yo creo que, y siempre he leído, es el Juan 8:31, cuando dice que Jesús, hablando a los judíos que habían creído en él, les dijo, si permanecierais en mi palabra, un condicional, seréis verdaderamente mis discípulos, que el Señor sabía que habían falsos discípulos, pseudos discípulos y verdaderos discípulos. A esos mismos les dice en el 8:44 de Juan, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él habla mentira desde el principio, ¿ya? Y os homicida desde el principio. Entonces, el Señor descubre fácilmente quiénes son sus verdaderos discípulos y cuáles no lo son. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga. Nos despedimos porque tengo que bajar esta cosa y ponerla allá en el... Mañana nos encontramos nuevamente con otro hermano que nos va a traer la palabra de Dios y a lo mejor peina igual que el que tenemos hoy día. Dios les bendiga, hermanos. Pasen buenas noches. Chao, Saludos. hermanita Bendiciones para todos. María Hola, Victoria, hermano. hermana Buenas Yolanda, noches. un abrazo, hermano Nuestro Rigo, hermano Carmelo. hermano Gilbert, Mi hermano Rigoberto, un abrazo, hermano. Mario, que no Gracias, sé, hermanito, necesito igualmente, hablar con hermano. usted. Dígame, hermano. Necesito hablar con usted enseguida. Hoy como que te dejó Niño. solo, hermano. ¿Ah? Es que había comida para ayer nomás. Ah, con razón se fue, vale. El hermano Sergio, que no vio comida y se fue, dejó a Rigoberto solo. Claro. Bueno. Aprovecha Neto que no tiene dientes.